Principito. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Sin embargo, tengo una seria disculpa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor puede comprender todo, incluso los libros escritos para los niños. Tengo una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene una gran necesidad de consuelo. Mas, si todas estas disculpas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que fue en otro tiempo. Todas las personas mayores han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo entonces mi dedicatoria. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía 6 años, vi un dibujo que me pareció magnífico en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. Este dibujo representaba una enorme serpiente boa que devoraba a una fiera. Esta es la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas devoran su presa entera, sin masticarla. Así duermen plácidamente, sin moverse durante los 6 meses que dura la digestión. Reflexioné entonces sobre las aventuras de la selva y, a mi vez, logré trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Mi dibujo número 1 era así. Mostré con orgullo mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les causaba miedo. Y su respuesta fue: ¿cómo habría de asustarnos un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin que las personas mayores pudieran comprender, ya que los mayores siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Casi todas las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que pusiera más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Fue así como a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de dibujante. Estaba desilusionado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas mayores nunca comprenden nada por sí mismas y resulta cansado para los niños tener que darles siempre explicaciones. Me vi obligado entonces a elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todo el mundo y es cierto que la geografía me fue de gran utilidad. Al primer vistazo, estaba en condiciones de distinguir China de Arizona, lo cual es de gran ayuda en caso de que uno se encuentre perdido en la oscuridad de la noche. He tenido magníficas relaciones con un gran número de gente seria. Viví mucho con personas mayores. Las he visto muy de cerca, aunque esto no me ha servido para cambiar de opinión con respecto a ellas. Cuando encontraba a una persona que me parecía inteligente, ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre encontraba la misma respuesta: es un sombrero. Entonces,
No le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me olvidaba así de mi mundo y le hablaba del suyo. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor se sentía muy contenta de haber conocido a un hombre tan razonable, tan serio y tan formal. Por mucho tiempo viví así, solo, sin nadie con quien hablar seriamente, hasta que tuve una seria avería en el desierto del Sahara, hace 6 años. Algo se había roto en mi motor, y como no viajaban conmigo ni pasajeros ni mecánicos, me dispuse a realizar solo una difícil reparación. Era para mí cuestión de vida o muerte, ya que solo tenía agua para calmar mi sed durante unos 8 días. Durante la primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más solo que un náufrago en medio del océano. Pueden ustedes imaginarse mi sorpresa cuando al día siguiente, al despertar, oí una pequeña vocecita que decía: por favor, dibújame un cordero. Eh, dibújame un cordero. De inmediato me puse de pie de un salto, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito extraordinario que me observaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo es mucho menos bello que el modelo, lo cual no es mi culpa, ya que fui desilusionado respecto a mi carrera como dibujante por las personas mayores. Cuando tenía 6 años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Asombrado miré, pues la aparición, con ojos absortos por el asombro. No olviden que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada, y mi pequeño hombrecito no parecía ni perdido, ni muerto de fatiga, ni de hambre, ni de sed, ni de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a 1000 millas de toda región habitada. Cuando al fin pude hablar, le dije: pero, ¿qué haces tú aquí? Entonces él repitió muy suavemente, como si se tratara de una cosa muy seria: por favor, dibújame un cordero. Sucede que cuando el misterio es demasiado grande, uno se atreve a desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a 1000 millas de toda región habitada y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma. Recordé entonces que yo había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Él me contestó: no importa, dibújame un cordero. No sabía, y como nunca había dibujado un cordero, lo que hice fue repetir uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Me quedé estupefacta cuando oí al hombrecito responderme así: no, no, quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. Mi casa es muy pequeña. Lo que yo necesito es un cordero. Dibújame un cordero. Entonces, dibujé. El hombrecito miró atentamente mi dibujo y dijo: no, este cordero está muy enfermo. Haz otro. Yo volví a dibujar y mientras lo hacía, mi amigo sonrió gentilmente y con indulgencia.
Como tú puedes observar, dijo, esto es un carnero y tiene cuernos. El cordero no los tiene. Rehice nuevamente mi dibujo, pero también fue rechazado, como a los anteriores. Este es muy viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Para entonces ya me había acabado la paciencia y ansioso por empezar la compostura de mi motor, garabateé este dibujo. Mira, le dije, esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver la cara iluminada de mi joven juez. Es exactamente lo que yo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Con lo que haya seguramente te alcanzará, ya que te he dado un cordero muy pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo y dijo, no tan pequeño, mira, se ha quedado dormido. Y fue así como conocí al Principito. Me llevó mucho tiempo el comprender de dónde venía. El Principito me hacía muchas preguntas y sin embargo no parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando él vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué es esa cosa? No es una cosa, es un avión. Vuela, es mi avión. Me sentí orgulloso de enseñarle cómo volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Caíste del cielo? Sí, dije modestamente. Ah, qué divertido. Y el Principito soltó una gran carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó, así que tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta vienes? Al fin alcancé a ver rápidamente una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente, ¿entonces vienes de otro planeta? Pero no me respondió. Movió la cabeza suavemente mientras observaba mi avión. La verdad es que esto no puedes haber venido de muy lejos. Y le embargó una somnolencia que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y olvidándose de todo se entregó a la contemplación de su tesoro. Ya podrán imaginarse cuán intrigado estaba yo con esa confidencia, dicha a medias, sobre los otros planetas. Entonces traté de conocer más. ¿Me puedes decir de dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde está tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Después de meditar silenciosamente, respondió, me gusta la caja que me has regalado, ya que en la noche le servirá de casa. Claro, y si eres gentil, te daré también una cuerda para atarlo durante el día, y una estaca también. La proposición no le gustó mucho al Principito. ¿Atarlo? Qué idea tan extraña. Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá. Y mi amigo comenzó a reírse nuevamente. ¿Pero a dónde quieres que vaya? No lo sé, a cualquier parte. Derecho, siempre, adelante. No importa dónde vaya, el lugar en donde vivo es muy pequeño. Y con un poco de melancolía agregó, derecho, siempre delante de uno, no se puede ir muy lejos. Como si descifrara otra clave, aprendí una cosa muy importante. El planeta del cual era originario el Principito no era más grande que una casa, lo cual no me extrañó mucho, pues yo sabía que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños
que resulta difícil verlos con un telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre, lo llama por ejemplo asteroide 3251. Me sobran razones para creer que el planeta de donde venía el Principito era el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero su vestimenta era tan extraña que nadie le creyó. Las personas mayores son así. Afortunadamente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo volvió a dar la noticia de su descubrimiento, y como esta vez iba a la usanza europea, con un traje muy elegante, todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Si les he contado estos detalles acerca del asteroide B612 y si he tenido confianza en decirles su número, es por las personas mayores, ya que éstas aman las cifras. Cuando les habla uno de un nuevo amigo, nunca te preguntan de cosas esenciales. Jamás te dicen cómo es su voz, cuáles son sus juegos favoritos, coleccionan mariposas. En cambio te preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana su padre? Y al obtener las respuestas a estas preguntas, creen ya conocer a las personas. Si decimos a los adultos, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos, con geranios en las ventanas y palomas en el techo. Ellos no pueden imaginarse dicha casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100,000 francos. Solo así exclaman, qué hermosa es. Si les dices, por ejemplo, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía, que era hermoso y que quería un cordero, no lo entienden ni lo creen. Querer un cordero es prueba de que existe. Entonces se encogerán de hombros y dirán que uno se comporta como un niño. Si en cambio se les dice el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y no harán más preguntas. Es así como son las personas mayores y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy condescendientes con las personas mayores. Claro que nosotros, como si comprendemos la vida, no mofamos de los números. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto, pues no me gusta que mi libro sea leído a la ligera. Me entristece tanto relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que a mi amigo se fue con su cordero. Si trato de describirlo, aquí es para no olvidarlo, ya que siempre es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo, y podría volverme como las personas mayores que solo se interesan por los números. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es triste tomar de nuevo el dibujo a mi edad, cuando no se han hecho más tentativas que la de dibujar una boa cerrada y otra abierta. A la edad de 6 años trataré de hacer los retratos lo más parecidos que me sea posible, pero no estoy seguro de lograrlo. Un dibujo no me sale bien, otro se parece más, luego trato de hacer otro y no me sale nada.
o sale mal porque me equivoco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto, allá es muy pequeño. Dudo también sobre los colores de su traje. Entonces, ensayo de una u otra manera bien que mal. He de equivocarme en ciertos detalles más importantes, pero habrá de perdonárseme, porque mi amigo nunca daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él, pero desgraciadamente yo no sé ver un cordero a través de una caja. Posiblemente soy un poco como las personas mayores. Debo haber envejecido. Cada día que pasaba aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Lo aprendía poco a poco al azar de las reflexiones. Fue así como al tercer día me enteré del drama de los Boabs. Me enteré de esto gracias al cordero, pues el principito me interrogó bruscamente como asaltado por una grave duda. ¿Es cierto que los corderos gustan de comerse los arbustos? Sí, es cierto. Ah, qué contento estoy. No comprendí qué importancia tenía para él que los corderos se comieran los arbustos, pero el principito agregó, entonces también se comen los boabs. Hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como las iglesias, y que aun llevando con él toda una tropa de elefantes, no lograría acabar con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes le hizo mucha gracia al principito. Había que ponerlos unos encima de otros y observó con seriedad. Los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman a los baobabs pequeños? Y me contestó, bueno, vamos, como si se tratara de una prueba. Tuve que hacer un gran esfuerzo para comprender cuál era el problema. En efecto, en el planeta del Principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado de buenas semillas, de buenas hierbas, y de malas semillas, de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra, hasta que una de ellas despierta. Entonces se estira y se asoma tímidamente hacia el sol por medio de una encantadora brisnilla inofensiva. Si se trata de una mala planta, hay que arrancarla inmediatamente. En cuanto se le reconozca, había también semillas terribles en el planeta del Principito. Estas eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta está infestado y si se les deja crecer a los baobabs hasta demasiado tarde, ya no es posible desembarazarse de ellos, invadiendo así todo el planeta. Lo llegan a perforar con sus raíces y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs son muchos, lo hacen estallar. Se trata de una cuestión de disciplina, me dice más tarde el principito, cuando termina uno su baño matinal. También hay que limpiar cuidadosamente la casa, es decir, el planeta. Regularmente hay que arrancar las pequeñas plantas de los baobabs, las que hay que saber distinguir de los rosales, ya que de pequeños son muy parecidos. Es un trabajo aburrido pero fácil. Y un día me aconsejó dedicarme a trabajar en un buen dibujo que entrase bien en la cabeza de los niños de mi planeta, pues si algún día llegaran a viajar, el dibujo les serviría para reconocer a los baobabs. Algunas veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los baobabs, siempre es catastrófico. Conocí un planeta que estaba habitado por un perezoso, el cual descuidó 3 arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los baobabs es poco conocido y los riesgos que se corren por quienes se pierde en un asteroide son tan importantes.
que por una vez salgo de mi reserva y digo, niños, cuidado con los baobabs, para prevenir a mis amigos de un peligro que los acecha desde hace tiempo, como a mí mismo sin conocerlo. He trabajado mucho en este dibujo. Es digna de tenerse en cuenta la lección que doy. Es posible que se pregunten por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs. La respuesta es muy simple. He intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs, me impulsó el sentido de la urgencia. Ah, principito, he comprendido poco a poco tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción ha sido otra, no ha sido otra que la de observar la dulzura de los atardeceres. Me, me enteré de este nuevo detalle la mañana del cuarto día cuando me dijiste, me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar que el sol se ponga. En un principio te sorprendiste, pero después te reíste de ti mismo y me dijiste, yo siempre siento estar en mi casa. Un efecto. Cuando es mediodía en los Estados Unidos, todo el mundo sabe que en Francia es el atardecer. Bastaría ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desafortunadamente, Francia está bien lejos, pero sobre tu pequeño planeta bastaría mover tu silla algunos pasos y así contemplarías el crepúsculo cuando así lo desearas. Un día vi ponerse el sol 43 veces y poco después añadiste, ¿sabes que cuando uno está demasiado triste, las puestas del sol son agradables? Aquella vez de las 43 veces, ¿estabas verdaderamente triste? Pero el principito no respondió. Al quinto día, siempre, gracias al cordero, el secreto de la vida del principito me fue revelado. Me preguntó bruscamente, sin ningún preámbulo, como fruto de un problema meditado en silencio durante largo tiempo. Si un cordero come arbustos, come también flores. Un cordero come todo lo que encuentra, hasta las flores que tienen espinas. Sí, hasta las flores que tienen espinas. Y bien, las espinas, ¿para qué sirven? Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado tratando de arreglar el motor del avión. Estaba muy preocupado, pues la avería comenzaba a resultarme muy grave y el agua para beber se agotaba. Me hacía temer lo peor. Las espinas, ¿para qué sirven? El principito nunca renunciaba a una pregunta. Una vez que la había formulado, yo estaba irritado por la avería del motor y solo respondí para salir del paso. Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores. Oh. Y después de un silencio, me dijo, algo resentido, no te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden y las espinas son su defensa. Permanecí callado. En ese instante me decía, si esta avería se me resiste un poco más, la haré saltar de un martillazo. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú crees que las flores? Pero no, no, ya no creo nada. Yo he respondido cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas serias. Se quedó mirando estupefacto. ¿De cosas serias? Él me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa, como si le pareciera un objeto muy feo. Hablas como las personas mayores. Me avergonzó un poco y, sin ninguna consideración, agregó, todo lo confundes, mezclas todo. Estaba verdaderamente muy irritado. El viento desordenó sus cabellos dorados
Conozco un planeta donde hay un señor carmesí. Nunca ha aspirado una flor, nunca ha visto una estrella, nunca ha querido a nadie, nunca ha hecho otra cosa que sumar y restar. Y todo el día repite como tú: soy un hombre serio, soy un hombre serio. Y esto hace que se infle de orgullo. Pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un champiñón. El principito estaba pálido de rabia. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos se comen las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores hacen el esfuerzo de fabricar sus espinas que nunca sirven para nada. No es importante la guerra entre los corderos y las flores. No es más serio que las umas de un señor gordo y rojo. Y el que yo conozca una flor única en el mundo que no existe en ninguna otra parte, salvo en mi planeta, y que un corderillo puede destruirla de un solo golpe sin darse cuenta de lo que hace, ¿no es importante? Enrojeció y prosiguió de esta manera: si alguien ama una flor de la que no existe más que un solo ejemplar entre millones y millones de estrellas, esto es suficiente para que sea feliz cuando mira a las estrellas. Pero si el cordero es como una flor, será para él un terrible golpe, tan doloroso que le parecerá que todas las estrellas se han apagado. ¿No es esto de gran importancia? No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. Ya era de noche. Yo había dejado mis herramientas y no me preocupaba ni del martillo, ni del desperfecto mecánico, ni de la sed, ni del hambre, ni de la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo arrullé. Le dije: la flor que amas no está en peligro. Yo le dibujé un bozal a tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. Yo, yo ya no sabía qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Muy pronto aprendí a conocer mejor esa flor. En el planeta del Principito siempre había habido flores muy sencillas, adornadas con una sola hilera de pétalos que casi no ocupaban espacio y que a nadie molestaban ni llamaban la atención. Aparecían una mañana entre la hierba y morían por la tarde. Pero aquella había germinado un día de una semilla traída de un lugar desconocido, y el Principito había cuidado muy de cerca a esa brizna, y no tenía ninguna semejanza a las otras briznas. Esta podía ser un nuevo género de baobab, pero el arbusto de pronto dejó de crecer y brotó una flor. El Principito, que se encontraba ahí en el momento de la información de un enorme capullo, presentía que iba a surgir una aparición milagrosa, pero la flor no acababa de definir su forma ni adquirir su real belleza. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y se ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir arrugada como las amapolas, quería salir en el pleno resplandor de su belleza. Claro, era muy coqueta. Esta misteriosa preparación le tomó varios días. Por fin, una mañana exactamente a la hora de salir del sol, se mostró, y la flor, que había empleado tanto esfuerzo y precisión en su nacimiento, exclamó con un bostezo: ah, acabo de despertarme. Te pido perdón por mostrarme toda despeinada. El Principito
Entonces no pudo contener su admiración. ¡Qué hermosa eres! Es cierto, respondió dulcemente la flor. Además, nací al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero sí muy conmovedora. Creo que es la hora de desayunar, agregó enseguida la flor. ¿Quieres ser tan amable de dármelo? Y el principito, un poco confuso, buscó una regadera de agua fresca y le sirvió a la flor. Y fue así que lo atormentó bien pronto, con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus 4 espinas, dijo el principito, ya pueden venir los tigres con sus garras. No hay tigres en mi planeta, objetó el principito. Además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió suavemente la flor. Perdóname, los tigres no me atemorizan, pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tienes un biombo? ¿Horror a las corrientes de aire? No es una suerte para una planta, observó el principito. Esta flor es bien complicada. Por la noche me meterás dentro de un globo, pues aquí hace mucho frío. No hay muchas comodidades allá de donde vengo. Pero se interrumpió. Había venido en forma de semilla, no conocía nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender de una mentira tan ingenua, tosió 2 o 3 veces y trató de sorprender al principito diciéndole, ¿y el biombo? Y eso iba cuando empezaste a hablar. Entonces la flor forzó la tos para infringirle aún más remordimientos. En efecto, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había puesto demasiada atención a palabras sin importancia y esto le hizo sentirse muy desgraciado. No debía haberla escuchado. Me confió un día el principito. Nunca hay que escuchar las flores, solo hay que admirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no gozaba con ello. La historia de las garras, que en un principio me molestó, terminó por enternecerme al final. Y también me confió. No supe comprender nada entonces. Debía haber juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba y me iluminaba. Nunca debí de haber huido. Debía haber comprendido su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amarlas.